Primero, un poco de historia. Nosotros recibimos del kirchnerismo 32% de pobreza, después bajó a 25%, una enorme caída en la medida en que la economía comenzó a ordenarse, bajó la inflación, empezó la economía a crecer y ahora volvemos al punto de partida. ¿Por qué volvemos al punto de partida? Por lo que es la historia crónica de la Argentina, que es el desorden económico. Si uno mira la historia de la Argentina, desde que nos acordamos, desde el 74, hay una asociación directa entre crisis que tiene siempre el mismo componente: déficit fiscal, inflación, devaluación, aumento de la pobreza, con enormes picos. Recordemos el final del gobierno de Alfonsín, 40 y largos de pobreza, bajó después. El final del gobierno de la Rúa, 57%, bajó después, hubo de vuelta otras crisis más pequeñas y esto nos muestra la esencialidad que tiene el tema del desorden económico en relación a la pobreza. Por eso, entre las cosas que dijo Macri, una de las más interesantes, y que yo suscribo con las dos manos, Macri dijo: lograr equilibrio fiscal es una decisión de justicia social. Las principales víctimas del desorden económico son los pobres. Son los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo. Son los que pierden sus empleos con la devaluación. Son los que vienen sufriendo hace 20 años la degradación de la educación. Entonces la Argentina es un caso lamentablemente de estudio, ¿no? Bueno, yo quiero decir ahí que yo decía al inicio esta cosa un poco en juego de ACDC, antes de Cristo, después de Cristo, antes de la corrida, después de la corrida o de la devaluación. Ahí hay dos frases que te paran en lugares diferentes. Vos podés decir pasaron cosas, como dice el gobierno, y podés decir pasaron cosas, pero también nos equivocamos pero en seguro. cosas. Digamos, pues si no es como un ciclo en el que se plantean como ajenos a la escena. Sí, yo no quise traer la explicación sobre la sequía, bla, bla, bla. Este es otro campo. Lo que sí muestra, cuando yo digo 25% de 32, es porque íbamos por el buen rumbo hasta que otra vez, por las razones que sean, apareció la crisis. Y esto lo miro para el largo plazo. Pero no apareció sola, no, Eduardo. A ver, pero si querés que yo haga un mea culpa, lo puedo hacer. No, nadie, flagelo, látigo, no, pero digo, porque en la formulación de la frase te parás en un lugar o en otro. Pero puede haber varias explicaciones. La explicación que damos nosotros es: veníamos muy bien, el primer trimestre del año pasado fue fantástico, el presidente ganó las elecciones con la fusta bajo el brazo, y luego apareció la sequía, la crisis internacional y la espiralización del dólar, que es el drama de los argentinos. Bueno, está. Pero el punto que creo que tenemos que tratar, Diego, es qué implica esto para el futuro. Y para el futuro esto implica que equilibrio fiscal, equilibrio macroeconómico, no programas sociales. Los programas sociales sirven para tener comida en la despensa, pero con los programas sociales no tenemos trabajo, no tenemos estabilidad y no salimos de la pobreza. Bien. La dama. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, hacemos ficha técnica, el espacio es, en este momento es un interbloque, digamos... Somos es un partido. Dale. Y estamos en un interbloque con Red por la Argentina, donde, bueno, en el interbloque está el movimiento Evita, el presidente es Leonardo Grosso y Felipe Solá es quien termina de conformar este interbloque junto con otros diputados y diputadas. Bien, tu mirada sobre lo que acabamos de contar, lo que se acaba de decir. Yo creo que el gobierno fracasó. O sea, y el fracaso más claro es estos casi 13 millones de pobres. Argentina hoy tiene, ya bueno, estamos muy cerquita de abril, y en abril va a tener un 100% que, digamos, la deuda va a equivaler al 100% del Producto Bruto Interno. De los países de la región, de la América Latina, es el más endeudado. El nivel de endeudamiento alcanza un poquito más del 40% en toda la región. Argentina supera cualquiera de todos esos países. De los más altos a nivel de endeudamiento es Brasil, que tiene un 77% de endeudamiento. La diferencia entre la deuda argentina y la deuda de Brasil es que Argentina se endeudó en pesos y Brasil en una parte grande, importante, en reales. Argentina hoy tiene estos casi 13 millones de pobres. Que querías decir dólares. Dólares, perdón. Argentina tiene casi un 13 millones de pobres.
Argentina ha sufrido en los últimos días una nueva devaluación de su moneda y el resultado de esto es que tenemos una población que consume menos leche, que consume menos carnes, porque digo, hablar de la despensa, como se habla de la despensa llena o de la despensa vacía, es hablar de gente que come o que no come. Y hay gente que come menos, porque si vos estás vendiendo 30% menos de leche, no es porque se hicieron todos veganos o con problemas de no resistencia a la lactosa. Es porque hay niños que consumen menos lácteo porque están comiendo menos. Y otro dato que duele, y duele mucho, es que 6 de cada 10 chicos en el conurbano bonaerense están yendo a comer a comedores populares. Entonces, la verdad es que el sol no se puede tapar con la mano, nos podemos parar afuera de esto y el gobierno puede ponerse a comentar qué es lo que está pasando. Macri puede seguir con la fusta abajo del brazo diciéndole al pueblo, tiren del carro, y la verdad es que este carro no va a ningún lado, a lo único que va es al desastre, porque Macri nos está conduciendo al desastre. Yo creo que lo único que hay que pensar es cómo salimos de la crisis y plantearnos qué país queremos después de Macri. Victoria, Vicky hablaba sobre fracasos y hablando de niveles de pobreza, el fracaso hay que extenderlo desde 1990 para acá a todos los gobiernos. Vicky, vos en la Argentina tenemos desde el principio de los 90 hasta la fecha, nunca ningún gobierno, ni el menemismo, ni la Alianza, ni Duhalde, ni Kirchner, ni Cristina, ni Néstor, ni Cambiemos, por supuesto, lograron perforar el piso del 25% de pobreza. Argentina tiene un cuarto de la población es un núcleo duro de pobreza. Que no lo pudo perforar nada. Este 32%, mañana el dólar se equipara un poco con el peso y lo bajás a 26, 27 porque es pobreza por ingreso. Pero ese cuarto de la población, ese 25%, no lo ha perforado ningún gobierno. Entonces, es cierto cuando vos decís, en la lucha contra la pobreza este gobierno fracasó, pero también fracasó Cristina, fracasó Néstor, fracasaron todos los que le antecedieron. Entonces, es una responsabilidad de toda la política. Estamos hablando de este momento y el que está gobernando hoy es Macri. Sí. Digo, vos podés decir, tenemos un problema con la pobreza, sí. Los planes sociales han aumentado año a año, desde el menemismo a la fecha, sí. ¿Tenemos un núcleo duro de pobreza que no se toca? Sí lo tenemos, pero el que tenía como eslogan de campaña, pobreza cero, fue Macri. Y hoy gobierna Macri. Y este problema hoy lo tenemos con Macri. Y el dólar a 45 está con Macri. Y los intereses por las nubes, los intereses para seguir usando la bicicleta financiera y para que los únicos que ganen son los bancos, es Macri. Pero vi que yo no voy a defender a Macri, para eso está Eduardo Amadeo. No, está bien, por eso digo. Lo que te digo es que es cierto lo que vos decís, hoy el responsable es el gobierno, pero los que dan lecciones de cómo eliminar la pobreza tampoco la eliminaron. Yo también, como observador, te puedo decir eso. Viene el kirchnerismo y te dice, no, que son un desastre, tenemos 12 millones de pobres. Y ustedes también tenían 12 millones de pobres. No, yo no soy kirchnerista. No, está bien, digo, hablando en líneas generales. La política se tiene que hacer cargo de esta situación en general. Bueno, a ver, el Tucu quiere hablar y se merece el momento. ¿Cómo se combate la pobreza estructural? ¿Qué proponen ustedes después de 25 años con pobreza estructural que no baja el 25%? Yo creo que hay dos matrices que hay que modificar de forma importante. Racionalmente, paso a paso, pero modificarlas. Una es la matriz productiva y la otra es la matriz impositiva. Y cuando hablo de matriz impositiva no hablo solo de más impuestos o menos impuestos. Hablo de una lógica diferente a cómo recauda el Estado Nacional, ¿no? De cómo recauda y qué tipo de respuestas da, que no es menor a la hora de poder recaudar y de modificar la matriz impositiva que tenemos hoy. ¿La matriz impositiva o productiva vos querés? Porque yo dije las dos cosas. Pero, ¿cuál sería la matriz productiva? Porque, digamos, Felipe Solá fue un gran introductor de la matriz hoy. Ya Argentina siempre fue agrodependiente, pero la multiplicación de los transgénicos y demás, pero ningún cuachón, no estoy haciendo un Vos no leíste, ¿no? El último libro de Felipe donde dice, entre otras cosas, que hoy repiensa esa medida y que pudo no haber sido de sus mejores decisiones. Pero no importa, digo, eso lo tiene que decir Felipe. Yo no estoy en contra de eso, creo que digamos, es muy no quiero traer esa discusión acá, no estoy en contra. Digo,
¿A qué matriz te referís cuando A la hay matriz articulas productiva con me Felipe, refiero- que viene de una matriz clásica? Yo me refiero a que No está en la mal, matriz... ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿Vos estás de acuerdo con la matriz clásica? No, yo creo que no está dando resultado, pero no sé si es la matriz, la distribución, que Argentina no sabe a qué quiere jugar en el mundo. Yo creo que hay un problema. Bueno, te cuento qué es lo que pienso yo de la matriz productiva. Me parece que no es ni la clásica ni una, o sea, no es la pelea campo-industria, sino es la combinación de ambos, agregándole de forma inteligente un elemento del que pocos hoy están hablando, sí algunos dirigentes latinoamericanos en Colombia, Petro, que es el conocimiento como factor determinante a la hora de agregarle valor a los bienes que producimos. Pero a mí me encanta, pero de cómo eso hasta que da la vuelta son 20 años. Está bien, bueno, vos me preguntaste bueno, cómo hay bien. que hacerlo, digo, Pero es como ¿cómo hay que cuando hacerlo? la baña dice, vamos a hacer un gran acuerdo. Bueno, Hay que hacerlo racionalmente. crezcamos, bueno, dale. Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Contame. Cuando vos ganás las elecciones, en lugar de bajarle las retenciones al campo, lo que tenés que hacer es fomentar a las pymes. En lugar de decir que las pymes no pueden, tienen que cerrar porque no son competitivas, como han dicho varios dirigentes del gobierno nacional, lo que hay que hacer es ofrecerles créditos blandos y no a tasas de interés como las que tenemos hoy, que a los únicos que financian son a los que ponen plata en el sistema financiero ¿Se y es la puede eso? bicicleta A financiera. ver. Sí, no, yo quería hacerle una pregunta barra comentario a Eduardo Amadeo, ¿no? El tema del déficit fiscal, que es como un poco el leitmotiv de este gobierno, y me parece que se ha avanzado mucho, ¿no? En ese sentido, tanto los gobiernos provinciales, también en el Congreso, con sus tiras y aflojes. Ahora bien, como único tema el déficit fiscal, digamos que está claro, quiere decir no gastemos más de lo que tenemos. Más o menos en nuestras casas cada familia lo trata de hacer, ¿no? Pero no pareciera que fuera lo suficiente, ¿no? Y Macri cuando habla del déficit fiscal, sigamos por acá, la sensación, la gente dice, bueno, siguiendo por acá no me fue muy bien. Digo, yo estoy de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo de déficit fiscal, pero ¿qué más? ¿Qué más que tiene que ver con el consumo? El gobierno anterior, el consumo lo alimentaba de forma artificial, se gastaba todo lo que tenía y lo que no tenía. Ahora este gobierno enfrió completamente el consumo, ¿no? ¿No hay un término medio ahí? Sí y no con el déficit fiscal. Sí, porque la lectura de la historia argentina muestra que la secuencia excesivo endeudamiento, inflación y devaluación es lo que nos ha llevado a este desastre. O sea, uno sigue eso durante los últimos 40 años. Solo un dato. El ingreso per cápita de Argentina entre el 74 y el 2004, 30 años, es el mismo. Los argentinos, cada uno de nosotros, es menos rico de lo que podría haber sido con Chile. Pongan, hay un gráfico que trajo, esto es lo trajo en su tupper Eduardo Amadeo, es la responsabilidad de él, Sí. lo pueden ver, ¿de Pará, dónde y es la con- fuente? Y con Eduardo? gobiernos de todo tipo, Y ¿no? gobiernos de todo Porque tipo. Ahí Pero ¿de dónde- tenemos. ¿Cuál es la fuente de este gráfico? Ahí qué dice. Esto es un trabajo que dice de Orlando Ferreres. A ver, la pobreza sube, explota con el final de Alfonsín. Nadie, baja, todos somos sube, gente grande, todos. estimado, así que no podemos ir a buscar los anteojos rápido. ¿Qué hay cerca de la izquierda? Contanos. Plan Austral, Plan Primavera, Plan Herman, elección de Menem, 40% de pobreza. Bien. Baja, vuelve a subir con otra crisis del tequila, bla, sube 50% de pobreza. Y si uno mira esto, para atrás es todo lo mismo. Arriba, abajo. Yo traje otro que parece un electrocardiograma loco. Sube, baja, sube, baja. Sáquenlo ya porque ya Eso. está. No, Ah, lo mirá. loco es Perdón. que cuando Deja- recién déjame- dijo ¿Esos Amadeo, somos? recién hablábamos de el endeudamiento ¿Puedo? voraz, el endeudamiento No, ¿puedo? grande que teníamos en Argentina. Este gobierno nos llevó a un récord de endeudamiento. ¿Puedo terminar lo que Entonces, estaba? Déjame terminar Terminá y la pregunta de vete, Pablo. Entonces, obviamente no es lo único. Ahora, sin esto, la Argentina es esto. O sea, seguimos con esto y generamos pobres y pobres. Ahora, cuando hay estabilidad, hay inversión, no hay inflación. El tema de la caída del consumo está directamente asociado a la inflación, porque cuando los precios suben, como los salarios no suben tan rápido, se cae el consumo. Entonces, el compromiso de la Argentina a largo plazo, yo creo que esta es la discusión. La discusión no es el pasado, tenemos que aprender del pasado. La discusión en un año electoral es, vos vas a tener un gobierno donde vas a luchar
por la estabilidad, donde no vas a además no nos podemos endeudar más, porque como bien dice Vicky, hemos llegado al límite, nadie nos presta más. Pero si dolarizás todas las tarifas, ¿cómo haces, digamos, para que la inflación no te gane? Porque, digamos, lo único que no está dolarizado en este país son los salarios. Es cierto, hubo que dolarizar las tarifas porque era tal la cantidad de plata que estábamos tirando con déficit fiscal, imprimiendo dinero para pagar a las empresas para que pudieran producir, que hubo que dolarizarla para darle largo plazo. Ya hemos terminado con esa etapa y no va a suceder más. La medida que han tomado, hoy, yo para que veamos, la medida que han tomado de permitirle a los bancos las tasas de interés actual para evitar que salga la plata de los plazos fijos y se vaya al dólar, es una medida sumamente peligrosa, porque ustedes, ninguno de ustedes del gobierno, hoy puede garantizar que no haya una corrida cambiaria. Pero digo, más allá, no quiero llevarle... ¿Una tasa al 60 o un dólar a 60? No quiero llevarle... yo prefiero tener un país lógico donde supuestamente nos habían dicho que tenían el mejor equipo económico de los últimos 50 años y la verdad es que no solo no tienen el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que es el peor de los últimos 2000 años, más o menos. ¿Cómo de ahora en adelante? Ahora, yo creo que ustedes no pueden gobernar más. Olvídate creo que ustedes nosotros. perdieron. Sí, somos una porquería. ¿Cómo de ahora en adelante? ¿Cómo? Sin déficit fiscal. Apostando al trabajo argentino. Hay que defender aumentando la protección. Hay que defender el trabajo. Perfecto. Lo que ustedes hicieron fue destruirlo. O sea, hoy tenés pymes cerradas. O sea, ¿y la inversión? ¿Promovemos la inversión? Sí, hay que promover la inversión. ¿Cómo? Ustedes no promovieron la inversión. Pero no me importa, somos una porquería. ¿Cómo de ahora en adelante, Vicky? Los únicos que vinieron a invertir lápiz y papel, no sé, agarralo si querés. No, basta de frases. La verdad es que vos no vas... Déficit fiscal, lo único que hicieron ustedes durante este tiempo fue prometerle a la gente una lluvia de inversiones que no vino. Yo por lo menos no la vi. La gente dirá con su voto. Impulsaron un blanqueo que no sirvió para nada porque tampoco aumentó la inversión. Llevaron adelante un plan donde los únicos que se beneficiaron ¿Qué va a hacer Felipe Solá cuando sea presidente? Los únicos que se beneficiaron fueron los bancos. Defender el trabajo. No tiene una idea más que frase. Defender el trabajo. ¿Qué quiere decir defender? Defender el trabajo significa defender el trabajo, no defender a los bancos. Cuando vos hablás de que tenemos que bajar el gasto, te olvidás que al mismo tiempo que no le aumentan a los jubilados, no solo no le aumentan a los jubilados, que no le dan a los jubilados 5.000 pesos de bono, deja de condonarle la deuda a las empresas de la familia Macri y vas a ver cómo te va a alcanzar para bastante más. O sea, condonando las deudas a la familia Macri, vamos a tener dinero suficiente para aumentar las jubilaciones. ¿A vos te parece bien? Es el problema de las frases, ¿A vos te parece bien? ¿A vos te parece bien condonarle las deudas a las autopistas como hicieron en diciembre? Evidencia. Nosotros tenemos... ¿Cómo ninguna evidencia? Fue un decreto. Bueno, ¿te parece bien o no? Tomen este título. Condonándole la deuda a la familia Macri o dejando de condonar la deuda a la familia Macri, vamos a resolver el problema de las jubilaciones de Argentina. Ese es el título que tiraste vos. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el título que tiraste vos. ¿Dónde está la línea de divisoria en la política argentina? No, yo iba antes... Deja de condonar la deuda de los amigos de Macri. Y con eso arreglamos la política, la economía en Argentina. A mí lo que me vas a tener menos gasto, dije. Y pagamos la deuda externa. Vas a tener menos gasto. ¿Se dan cuenta dónde está la línea? ¿Se dan cuenta dónde está la línea en Argentina? Escuchame, vas a tener menos gasto, en serio. Menos gasto. Vos tenés problemas con el gasto, ¿Cuánta plata es invertí un poquito más en educación y dejá de perdonarle la deuda a los empresarios. ¿Cuánta plata es la deuda de la familia Dejá de perdonarle la deuda a los empresarios. ¿Te parece bien? Contestame una. ¿Te parece bien? Me parece francamente ridículo. He tratado de mantener el mayor respeto. No, pero ¿te parece bien francamente o no ridículo y perdonarle la deuda a las empresas que usufructan la autopista? ¿Te parece bien? No lo sé porque no conozco el caso. Lo que tengo claro... ¿Cómo no conoces el caso? Es que tenemos... ¿Cómo no conoces el caso? Es muy fácil. Ustedes le perdonaron la deuda a las autopistas. A los que vayan a votar recuerden esta frase. Dejando de condonarle deuda a la familia Macri y las autopistas, vamos a tener dinero para aumentar las jubilaciones, para pagar la deuda externa y para promover las inversiones. Al momento de votar, recuerden esto. Nosotros, que somos una porquería, digo con el presidente Macri que la solución de largo plazo es terminar con los errores que ha cometido la Argentina, el sistema político durante 40 años. Yo entiendo que es muy difícil, yo entiendo que tu situación es muy difícil. Es muy difícil venir a defender el desastre que están haciendo acá. Bueno, escuchen, yo voy a llevarles papalmente
voy a tirarles agua, no es bendita porque es de la canilla, ni siquiera es mineral, sí, es agua pura, quédense tranquilos. Quiero que veamos un poquito lo que dijo Carolina Stanley, que es la que tuvo que poner el paragolpe para ser chocada por todos y todas. Vamos. Estamos acá porque el INDEC acaba de publicar la cifra de pobreza. La pobreza duele claramente y hoy es un día triste, triste como fue ayer, como fue hace un año, porque lamentablemente la pobreza es alta en la Argentina hace muchos años. También es cierto que la pobreza no es solo una cifra, es una realidad que vivimos, que recorremos todos los días, hombres, mujeres, niños, niñas, que están en esta situación y también que trabajamos todos los días para revertir esta situación. Bueno, muy bien. Esto puede seguir, de hecho siguió. Era un fragmento para ver más o menos el tono y el registro emocional del anuncio, que por supuesto es el que todos sabemos que es y está a la vista. Pequeño comentario, perdón Pablo, pequeño comentario. El nivel de gasto social más alto de la historia. La UH tiene el nivel de dinero para el bolsillo en términos reales más alto desde que se creó la UH. Por lo tanto, tenemos todos los defectos que tenemos, pero estamos absolutamente comprometidos con ayudar a los que peor están a que superen esta situación dentro de lo posible. Pablo. Enmarcar de dos cosas, ¿no? Un contraste fuerte, digamos, entre lo que dice la ministra de Desarrollo Social, que reconoce que es un día triste. Se me viene a la cabeza la expresidenta Cristina Kirchner cuando hablaba del 5 o 6% de pobreza comparado con Alemania o Dinamarca, era menos, ¿no? Ahora bien, digamos, la sinceridad, que está bueno, digamos, comparado con el gobierno anterior, que no reconocía que había pobreza, hemos avanzado medio centímetro en reconocerlo, está muy bueno. Ahora, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, ¿no? Digo, ¿qué más hacemos? Pues digamos, bueno, ok, reconocemos que hay pobreza, ya lo sabíamos, digamos, te alejás 10 cuadras del obelisco y ya te das cuenta si te vas al sur. ¿Qué se va a hacer concretamente para, además de bajar el déficit fiscal, para, digamos, aliviar la situación? Hasta te lo diría desde un punto de vista interesado electoralmente, porque en 6 meses tenés elecciones. Digamos, ¿qué van a hacer para que la gente los pueda votar, pueda ratificar ese voto mayoritario? Yo tengo esta sensación que para mí esto es lo complicado, que vos decís, bueno, estamos en un problema, pero vamos a buscar juntos la puerta de salida. Y vamos a coincidir aún poniéndonos un broche en la nariz. Vamos a ir juntos. Y yo veo que cada uno ve que la salida está en puertas diferentes. Yo hago este experimento en vivo. ¿El déficit cero es la madre de todas las batallas? Es una batalla esencial. Bien, listo. Vicky Donda, ¿el déficit cero es la madre de todas las batallas? Listo, señores, le hemos dejado acá, ahora vamos a pasar una lata del zorro y sigan ustedes con la programación. Ahí en ese scrum está la Argentina, es eso. No hay una puerta congruesa. Pero es un poco lo que yo decía al principio, Vicky. Es una responsabilidad de toda la política. Si vos te das cuenta que vivís en un país donde tenés 12, 13 millones de pobres durante 20, 25, 30 años y no se ponen de acuerdo en dos políticas de Estado para bajar esa pobreza, estamos indefensos porque la política nos debe eso. Digamos, todo, y cuando digo la política digo todo porque, digamos, ya se le sumás 3 años a Cambiemos, gobernaron todos, por lo menos del 90 para acá. Sí. Porque Felipe Solá, que está con vos, gobernó con el menemismo, gobernó con el kirchnerismo, también tiene su responsabilidad. No está exento de responsabilidad en este índice de pobreza. Como no está exento a Cristina, como no está exento a Macri, como no está exento ninguno de los que gobernó este país y tuvo responsabilidad de gobierno. Mira, ¿sabés cuál es la diferencia? Yo primero no voy a discutir más con esto porque la verdad es que la realidad es una y alcanza a lo que dice Pablo de las 10 cuadras, ni siquiera hay que caminar 10 cuadras. Yo vivo a 5 cuadras, vivo en Montserrat, Venezuela y Piedras. Bastante menos cuadra del obelisco y ya ahí ves que hay pobreza, la cantidad de gente que está viviendo en la calle es enorme, con lo cual me parece que hay y lo que vive cada uno puertas adentro de la casa, el ajuste que cada uno tiene que hacer en sus propios bolsillos, también es enorme. Hoy estamos ante un gobierno que dice que los sectores medios no merecen tener aire acondicionado, no merecen estar bien calefaccionados en el invierno, porque la verdad es que parece que era demasiado. No escuché esa frase de ese modo formulada, no. No, de ese modo formulada no, lo que dijeron, lo que dijo Aranguren en un momento es, bueno, se pensaron que podían tener aire acondicionado, eso dijo textual. Pero bueno, digo,
esta es la situación en la que estamos. Entonces lo que tenemos que pensar es qué país queremos. Es cierto que hay una parte de la política argentina que ha sido responsable durante todos estos años. Sacás a la izquierda y todos, ¿eh? Porque Bueno, van a está bien, pero gobernar todos. déjame, para mí la grieta, digamos, la línea divisoria están entre los que pensamos que tiene que haber un Estado presente para defender a la gente, ¿sí? Y los que piensan que no tiene que estar ese Estado y que el Estado se tiene que achicar y que lo más importante es el déficit cero, siempre y cuando sus riquezas sigan creciendo. Pero con el Estado, cuando el Estado estuvo presente, tuviste el mismo índice de pobreza. lo que ahí quiero decir, ¿sí? Lo que ahí quiero... Nosotros tenemos una mirada particular de por qué hay Yo estoy de acuerdo con pobreza el y por Estado eso... presente, pero igual había tendencia, teníamos casi Totalmente, un nivel por parecido eso de pobreza existen con las el Estado PASO. presente. Por eso existen las PASO y por eso creo que nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es la matriz productiva que queremos. Mientras Argentina siga teniendo un modelo extractivista ligado a los sectores financieros, van a seguir existiendo dos problemas: todo el mundo. pobreza y corrupción. Entonces, ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale, vamos a hacer Perdón, Y no, digo, es una... un comentario Dale, vamos, a lo de el sí se puede, lo demuestra el hecho de que nosotros recibimos 32% de pobreza y hace un año había 25% de pobreza. No puedo calcular así al paso cuántos millones de personas es, pero muchos. Quiere decir que cuando vos conseguís bajar la inflación, ordenar la economía, eso se puede. Pablo, esa es la mejor respuesta. Y si nosotros consiguiéramos en el próximo gobierno de Macri, con una mejor situación económica, bajar la inflación a niveles humanos, la pobreza bajaría inmediatamente, aumentaría la inversión y el país comenzaría a crecer. Pero yo, Eduardo, yo lo que te planteo es, estamos de acuerdo. Yo no veo que con las subas de tarifas, con el sendero de precios que van a tener las tarifas que están dolarizadas, pueda ni aún el apretón monetario Ya se bajar la acabaron los inflación. aumentos. Pero si ahora va a aumentar 29 el gas. No van a aumentar 29%, va a aumentar a lo largo del año mucho menos de lo que se esperaba. Pero además, el tema de las tarifas se acabó porque las tarifas implicaban un infinito gasto. Nadie quería que sea gratis, lo que uno cree que hubo un momento en que se podría incluso haber negociado con las empresas y decirle, muchachos, miren que somos nosotros o gente que los va a tratar peor. Hasta tenían una situación conflictiva que les permitía negociar de otro modo. Diego, buena parte de la deuda que hubo que tomar fue porque el país se estaba quedando sin energía y obviamente nosotros no podemos ir con un revólver en la cabeza a las empresas, tenían que invertir mucho. Que se estaban comiendo el capital, yo creo que no hay ninguna duda de eso, ni nadie pide esa vuelta. Entonces, allí. buena parte de la deuda tiene que ver con la posibilidad de que hoy día tenemos energía y que mañana vamos a tener energía, porque la discusión de hoy nos duele enormemente. Yo no voy a hacer melodramas sobre lo que veo cotidianamente en la pobreza, pero también tengo que pensar en mañana. Y en el mañana, un país que no tiene energía no crece ni crea empleo. Entonces, nosotros necesitábamos energía, habíamos tocado el fondo y esto que hemos hecho es para que mañana, el año que viene, cuando ordenemos la economía, tengamos energía para crecer. ¿Y no se apresuraron en bajar las retenciones apenas asumieron? Gracias a la baja de las retenciones tenemos este año 120 o casi 130 millones de toneladas. Entonces es muy fácil. ¿Pero eso es gracias a las retenciones? Bueno, gracias a los mayores incentivos. Si no hubiera habido todo lo que pasó con la devaluación, no hubiera sido ese el problema. Absolutamente. Entonces es cierto, a uno le puede poner todas las etiquetas que se dé la gana. Lo cierto es que si la gente no tiene incentivos, no produce. Bien. Sí, yo quiero decir, Vicky, muy breve, voy a ser muy claro. breve porque si no tiramos porcentajes y para tomar la misma fuente, la UCA, supongo que cuando Amadeo se refiere al porcentaje de pobreza durante el fin del gobierno de Cristina se refiere al índice de pobreza de la UCA porque el INDEC no lo medía. Sí. En el 2014 era del 28%. En el 2016 estaba en 32%, esto de acuerdo a la UCA, y hoy mide un 33%. Digo, para decir porcentajes, nunca bajó, Amadeo, la pobreza. ¿Cómo que no? La UCA no dice que nunca bajó. 25% me permiten, hace un año. Está en la tapa de este diario en el que estamos. Fíjate, yo quiero estoy decir, tomando Vicky, la UCA como fuente. Yo quiero ir desplazándonos, pues digamos, acá yo me parece que es como un cul-de-sac y empezamos a dar vuelta como los autitos y no tiene calle de salida esta discusión porque ya está desplegada. Pero sí podemos ir corriéndonos hacia lo político. Las puertas son diferentes. Acá el gobierno tiene un rumbo, ustedes plantean otro rumbo. El señor que maneja esa puerta, ¿cuál sería un ministro de Economía que vos te imaginás que te daría confianza al frente de Hacienda?
Mira, no sé, creo que eso hay que elegirlo en finalmente quién sea el que Pero termine dame un siendo nombre electo. así, informalmente. No es mi candidato será, pero... Labaña ¿A es quién un buen consultan? ministro de Economía. ¿A quién Epa, consultan señor ustedes? Tucu, no pise, mire lo que acaba de decir. Labaña es un buen ministro de Economía. ¿Un buen presidente o un bueno... Un buen ministro de Economía. ¿Y un Labaña buen presidente puede ser? No sé, digamos. Labaña fue un buen ministro de Economía de crisis. Creo que hoy es una crisis muy ¿Y importante. tu espacio Pará, puede, y puede entonces, confluir en ¿cómo el espacio de la armarían? baña ustedes? ¿En el armado de la baña? Yo creo que tenemos que ir todos juntos. Yo creo que la listo, oposición señores. tiene que presentarse junta. ¿Con el kirchnerismo también? Todos juntos. La Toda la baña no oposición va a ir con juntas. el kirchnerismo, Vicky. Bueno, no sé, eso lo decís vos, qué sé yo, hay que ver si hay... ¿Vos decís que sí? No, yo digo que hay que entender que hoy la oposición tiene la responsabilidad de unirse y que existen las PASO para dirimir... ¿Felipe va con la baña, iría? Existen las PASO para dirimir cualquier diferencia. No, la baña te dice, Felipe, soy yo. ¿Felipe se sumaría al espacio? ¿Vos te Es sumarías? que nadie con una actitud que divida quiere ganar realmente. Y yo creo que si alguien quiere ganar, tiene que trabajar por la unidad y dentro de la unidad Pero no vayamos se a las juntan internas. muchos muy diferentes, Vicky, pero no son todos iguales. Digo, No somos este, todos iguales, por eso estoy hablando de las PASO. No somos todos iguales, tenemos Quiere ir a miradas paso con diferentes. la baña. Felipe podría estar incluido en la paso, la baña según tu criterio, Urtubey si se quisiera presentar, ¿Quiere presentarse? Massa La democracia es una sola. y hay que Cristina defenderla. también. La democracia Resto es una del mundo, sola. como en los mundiales, todos irían a una paso. Digo, Sería así. Ahora, a mí me Está bien. preocupan más que las PASO otras definiciones. Digo, default es una situación apocalíptica en la Argentina. Y hay quienes, para la tribuna, para un bar de Palermo, dicen vamos al porque el Fondo Monetario, que son los HDP, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene una idea de lo que está diciendo? Digo, en serio es Venezuela. Entonces, está muy bien Venezuela nos llevaron cambiar la ustedes. matriz Estamos productiva, bastante peor etcétera. que Venezuela. Voy a Estamos cumplir. peor que Venezuela. Voy a Bueno, cumplir. Habla en serio porque después te cortan y Peor te que editan. Venezuela. Sí, en No, serio, no, porque- está bien. Bueno. Lo que digo es, Bueno, si está vos peor, mirás estamos- el nivel ahora de vuelta. devaluación, Esa el es una nivel de explicación. inflación... Lo que acaba, Vicky, déjame hablar a mí. Lo que está señor. diciendo Vicky Te ahora. machirulea de No, porque vos hablaste, que juguemos. Lo que está diciendo Vicky es que como estamos peor que Venezuela, no hay problema para hacer un default. Entonces, Nunca dije, yo no hablé de FOL, hablaste bueno, vos. yo ¿Qué digo. No pongas palabras en mi boca, además entonces, de las preguntas para el machirulearme. futuro son: vamos a cumplir con nuestra obligación, aunque nos sentemos a conversar con el fondo, pero o vamos al default. Tenemos un horizonte de estabilidad en el largo plazo para que no haya más inflación y devaluación. Tenemos un horizonte de un país con energía. Tenemos un horizonte de país con inversión donde no solo invierta Techint, sino que invierta Doña Rosa y amplíe el maxi kiosco o Don Pepe amplíe Pero ¿para su qué va a empresita. ampliar el maxi kiosco si con las tasas de interés que ustedes ponen es mejor poner un plazo fijo? Tenemos un país donde la inversión es... Tenemos un país donde vamos a terminar con las huelgas educativas a repetición y vamos a tener presentismo y calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un país donde los discutiendo docentes o vamos a van a ganar defenderlo a Baradel. dignamente. Me llama por teléfono a La Baña que dice que hay un tape de él en donde él dice cosas. A ver lo que dice el tape de La Baña, que él mismo La Baña Y sobre- pide. A ver. Y sobre Lustop, específicamente, ¿usted se reunió con él Sí, hemos tenido una conversación. por posible candidatura o por posible... Hemos tenido una conversación, punto. Sobre Cristina, no he tenido ningún contacto, no pienso tener. Es el otro lado de la grieta, ¿se da cuenta? Si la posición es cómo construimos consensos, uno lo construye con quienes no han creado la grieta, de un lado y del otro. Faltó decir con amor para Vicky Donda. No hay. Marcó la cancha. No hay. Mira, la verdad es que insisto, a mí me parece que hoy hay que trabajar por la unidad y que en todo caso La Baña, si está convencido del proyecto político que plantea, no tiene que tener, digamos, ningún temor. A ver, ¿interna va a haber igual? ¿Interna va a haber igual? Pero él no quiere La Baña que pasos, ese candidato ¿eh? de consenso. Él no quiere pasos. No hay espacio para la ancha avenida del medio que tanto Mirá, pregonaron no lo en dice años él, pero anteriores. todos los que A mí me hablan por parece La que hoy Baña... la crisis es tan grave que no hay espacio, no solo... A ver, yo creo sí que el que viene tiene que ser un gobierno de transición, tiene que ser un gobierno de consenso, sí creo eso. Sí me parece también que hoy para lo que no hay espacio es para dudar y quien está del otro lado es Cambiemos.
Yo te hago esta pregunta en el gran espacio de la propuesta, incluye al kirchnerismo. Hay muchos kirchneristas que fueron muy importantes, están presos. Una pregunta que está como de moda es, ¿son presos políticos como una especie de formulario ideológico para ver de qué lado estás? ¿Son presos políticos, vudú, debido y demás? O políticos presos. Pero digo, porque ahí está la hipótesis de, la Baña tiene ahí en el bolsillo escondido un pacto de impunidad. Sé todas las cosas que se dicen. Sí, ¿Vos qué pensás? ¿Son presos políticos? No, yo creo que quien cometió o está sospechado de acto de corrupción tiene que explicarlo ante la justicia y que ojalá algún día podamos tener un poder judicial donde toda la sociedad pueda confiar. Hoy no es esa la situación. Pero eso es lo que creo. Después cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Ahora, la verdad, cuando vos empezás a hablar de pacto de impunidad, a poner sombras sobre lo que puede pasar, a tratar como de mezclar todo dentro de lo mismo, perdemos de eje lo importante, y lo importante es que la persona que te está mirando hace unos meses, hace unos años atrás, un año atrás, pagaba sin casi problemas o con pocos problemas la tarjeta de crédito. Hoy con la tarjeta de crédito tiene que pagar las cuotas del gas que va a aumentar en abril. Hoy la persona, el estudiante que te está mirando, para cargar la SUBE, tiene que trabajar bastante porque cada vez está más caro el transporte. Marcelo Tinelli, diga lo que asocie libremente. Marcelo Tinelli. Uno de los comunicadores más importantes de la Argentina. Pero ahora está haciendo política, te estás preguntando por eso, no por la show. No, me dijo asocia hice libremente. bueno, Vos pero- querés dirigirme. pero- No, padre. sí. Esa franja, yo entiendo que hay una cuestión etaria, muchachos, pero no quieran que ponerme Perdón, cosas en la ay, boca. perdón, yo no voy a Qué tolerar agresión. esto. ¿Qué le está diciendo? Porque soy Acá estamos los jóvenes. Eso es. Acá hay... Eso, Eso es no para que nos defendemos. callemos la boca, pero no lo ¿Qué permitamos. le dijiste vos? Pero te pregunta por ¿No? Tinelli y la política. No, él preguntó lo que preguntó. Dejá Bueno, de está poner bien. cosas en la boca de la gente. No, Dale, Tinelli gobernador. no sé, nunca gobernó, no lo sé. No quiere hablar se me mal, viene ¿no? nada. Pero vos dijiste un gran frente, todos unidos triunfaremos, con progresismo, con Libres del Sur, con la izquierda. ¿Cabe en ese gran frente de transición? A mí me alegra cuando la gente que no ha hecho política empieza a hacer política. Es parte de la democracia. Digo, todos tenemos derecho. Después, si coincido con él, no coincido con él, la verdad es ¿Coincidís que... con él en algo? Estamos En haciendo- algo sí. Vos A sabés ver. que cuando fue toda la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, me junté con él, hablé varias veces con él, y es un hombre que ha evolucionado junto con la sociedad y modificado muchas cosas. En eso sí. Bueno, ahí está, hay una respuesta. ¿Cómo te suena a vos, Amadeo, que se vaya armando un gran frente que puede incluir también Tinelli o gente que viene de otro lado? Bueno, lo hemos visto tanto en la política argentina. Un comentario sobre Tinelli. Yo sé que los políticos no tenemos buen rating, pero esto es un oficio que requiere experiencia en un país tan complejo. Digamos, yo personalmente, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, estoy muy preocupado respecto a la situación de la Argentina. Entonces, lo que yo le diría a Marcelo es, Marcelo, cuidado. Es mucho más complicado sentarte en una silla que producir un programa de televisión, lo cual ha sido muy exitoso. Por eso Entonces, llenaron el gobierno de empresarios. Sin experiencia de en gente que política. tenía experiencia en tomar decisiones sobre la base de... Pero perdóname, Vicky, déjame tomar decirte una decisiones. cosa. Yo, la verdad que yo estoy a favor de la... Ahora, ¿no te parece también que es un problema que cada uno tiene, y me consta y lo sabés, y no vamos a estar señalando con nombres, 20 asesores, hay gente de 60 asesores en la provincia de Buenos Aires? ¿No hay ahí algo raro también? No sé, no entiendo, o sea... Que cada diputado, cada senador tiene un equipo de gente costosísimo. ¿No hay un problema ahí? Te lo pregunto porque Carlos Heller vino esta semana acá y siempre en esta cosa de cuál es la llave que hay que ajustar, digamos, si hay que cobrar más impuestos o hay que reducir el gasto. Por ejemplo, Heller dice, no hay que reducir el gasto, hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Y por ahí vos decís, bueno, está bien, yo pagaría, pero no me depende gustaría qué pagarle a gasto. 60 asesores Depende por qué gasto. por Yo cápita. dejaría con las tarifas que está cobrando el gas, yo dejaría de subsidiar esas empresas. Digo, depende qué gasto, porque me parece que ahí hay algo a evaluar. Ahora,
La política tiene que ajustarse, sí, mirá los sueldos de muchos de los cuando asumieron en el Ejecutivo, los sueldos que tuvieron que empezar a pagar Macri porque muchos de sus amigos empresarios no querían dejar la función privada porque ganaban más que en el Estado. Lo que dice Macri acerca de la profesionalización... Pero vos estás con los empresarios. Yo te pregunto, olvídate de esto que ya está, ya se ha adjetivado profusamente hoy al gobierno de Cambiemos. Lo que te pregunto es, ¿hay un problema con cantidad de asesores por diputado o senador de todo el país o no? Depende cuál sea el trabajo de cada uno de los asesores. Yo no voy a hablar mal de la política o de quienes están... Nadie está hablando mal de la política. Digo, pero déjame terminar de hablar. Me preguntás si no me dejas contestar. Bueno, a ver, dale, sí. Soy la única, se ponen nerviosos. Nadie se pone nervioso. Podemos estar acá hasta las 12. Dale. A mí lo que me parece es que depende del trabajo que cada uno de esos legisladores haga. ¿Por qué no mirás qué es lo que hace cada uno de los legisladores? ¿Por qué no mirás cuántos proyectos de ley, por qué lugares ha trabajado? Eso es lo que hay que mirar. Porque si no, la verdad es que invertimos la tarea, pensamos que un legislador solo puede hacer la tarea del legislador. Entre solo y 60, solo y 40, bueno, tenés sí, 4 es espaciales. lógico, entre solo y 60, sí, es Bien, lógico. y les aseguro que hay de 60. Cortito, Cristina Kirchner pasó hoy por tribunales, pero perfil muy bajo, porque recordemos la semana pasada estuvo en Cuba y no se notificó de 3 de los procesamientos de Bonadío, ¿sí? ¿Cuáles eran? Gas licuado, subsidio colectivo, subsidios a trenes. Pero se retiró y pasado el mediodía que hizo Bonadío, pumba, procesamiento número 11. Exactamente, equipo completo, ya puede jugar en cancha de 11 directamente. ¿Por qué en este caso fue procesada Cristina Kirchner? ¿Recuerdan que había el rumor que se terminó confirmando gracias a los cuadernos de las coimas que volaban aviones desde acá para llevarle los diarios porque no le gustaba leerlos en la web? Bueno, eso terminó siendo un procesamiento. El delito que se le imputa en ese caso es el peculado por la utilización de bienes públicos para fines personales. Bien, muy bien. ¿Cómo ves a Stornelli, que hoy apeló su rebeldía, que ha quedado rebelde por no presentarse? Yo soy apenas un mediocre economista, pero lo que es cierto es que, quiero decir esta introducción porque hay cosas que yo no entiendo respecto de... Ahora, hay ciertas cosas que sí entiendo y estoy convencido que, primero, lo más rancio del kirchnerismo está tirándose contra Stornelli para ensuciar la situación de los cuadernos, que es una de las esencias de la corrupción del kirchnerismo. Segundo, el juez Ramos Padilla, voy a ser elegante, se equivocó fiero al venir a hacer el show que hizo al Congreso. No podía, no debía y cometió un error gravísimo que fue mostrar desgrabaciones de trámites en curso. Entonces, esto no es inocente. No estamos discutiendo Stornelli contra D'Alessio. El kirchnerismo está movilizado detrás de esta operación para tratar de ensuciar una de las causas más escandalosas que tienen, que es la de los cuadernos, ¿no? Bien. ¿Vicky opina algo de esto? Yo opino que un gobierno que ha fracasado y que en las encuestas ve que está perdiendo, lo único que trata de hacer es ensuciar la cancha porque es lo único que puede hacer. No va a poder arreglar la economía, esto va a ir de cada vez. ¿Pero vos no creés que la causa de toda la gente que está declarando la causa de los cuadernos... La causa de los cuadernos tiene un rumbo y después lo que hizo Stornelli lo tiene que ir a explicar a la justicia. La verdad es que un fiscal esté declarado en rebeldía y no vaya a declarar cuando es solicitado por un juez es una vergüenza. Es un ruido que todo lo que declara Manzanares, que fue el contador, digamos, gente que estuvo muchos años al lado del matrimonio, todo lo que contó con pelos y señales acerca de cómo era el circuito del dinero, ¿es un ruido para vos después proponer que el kirchnerismo sea parte, o Cristina, parte de una interna abierta? Yo lo que creo es que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hizo y cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice en la causa. Eso sobre una causa, yo soy abogada y no voy a opinar sobre una causa que no leo. No lo hago nunca. Nunca opino sobre causas que no leo. Es importante. Entonces, es muy importante. Nadie puede acceder a los cuerpos, salvo que lo haga sin ser parte, como periodista, por fuera de la legalidad que alguien se los acerque. Entonces está mal, ¿no?, que Ramos Padilla haya ido a contar la instrucción a usted... No, porque es muy grave lo que está diciendo Ramos Padilla. Está hablando de espionaje ilegal. No fuimos listos. Ya está. Bueno, está Dolores Candanvers, está todo su equipo. Destino, no se lo pierdan. Está el Toti Flores, gran personaje. Así que lo pueden escuchar allí.
Nos vemos mañana a las 9. Gracias.